Bueno, así se escucha mejor, está muy alto, ¿está bien? Listo. Entonces, en Santiago 1:22, ¿qué dice? No se conformen con escuchar la palabra, a ustedes se engañan a ustedes mismos. ¿Y qué hay que hacer entonces para no engañarnos? Ponerla en práctica, ¿listo? Dentro de lo que hemos visto, ya han colocado algo en práctica durante este mes, que hemos visto varias cosas. Hemos visto, hace 8 días vimos a quién, a Pilatos, a Nicodemo, sí, perdón. Eh, Hace 15 días al etíope, y por allá hace como 20 a Cornelio, ¿sí? Y en cada uno de ellos veíamos que había un encuentro de dos personas, una ayudando a la otra, o el Señor mismo a Nicodemo le dándole una luz de lo que debía hacer de su vida, etcétera. Amén. Entonces, siempre que nosotros estamos viendo la palabra, veamos qué es o cómo aplica para mi vida. Amén. Vamos a leer en Hechos 16, 22 al 24. Dice, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes, les echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que les custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, el carcelero, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Amén y amén. Vamos a orar. Cerremos los ojos ahí donde estamos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que seas tú hablando a través de ella nuestras vidas, Señor, y que ella produzca en nosotros, Señor, un fruto agradable delante tuyo, Señor. Que Padre Santo, esa semilla que hoy vas a colocar en nuestros corazones produzca el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Y que hoy salgamos no solamente como oidores, sino como hacedores de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno. ¿Alguien sabe o supo quién es Kodak? ¿Alguien sabe qué es Kodak o qué fue Kodak? Los muchachos de las nuevas generaciones, ¿alguien que sabe qué es Kodak? Si dice, no sé, diga. No, sí, nadie sabe. Los cámaras, los más experimentados. Cámaras de fotografía. Las cámaras de fotografía no son como las de ahora, que usted llega y puede quedarse con el dedo ahí espichado y saca un poco de fotos, sino que tenían un rollo. Ese rollo era una cosa que usted le metía a la cámara y entonces se lleva girando y era limitada. Eran de 24, 36, etcétera. Y cuando se terminaba el rollo, usted estaba en negativo la foto, usted no la podía ver. Tenía que sacarla, llevarla a un sitio para que allí imprimieran las fotos y se las entregaban a usted. ¿Sí? Las revelaran y se las entregaran a usted. Así era como hacían en la antigüedad. Resulta que los que más vendían en esa época eran Kodak. Ellos eran los que más vendían los rollos de fotografía. Les iba supremamente bien, ¿cierto? En el 75, 1975, uno de los ingenieros de Kodak llegó y dijo, no, pero es que esto es como muy obsoleto, hagamos algo diferente. Y entonces dijo, bueno, vamos a hacer una foto digital. 1975. ¿Estamos hablando de hace cuánto? A ver los matemáticos. 50 años. Y entonces dijeron, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer una foto digital. Y entonces el hombre la desarrolló y salió la primera foto digital en esa época, ingeniero de Kodak. Y entonces él fue donde sus supervisores, donde los jefes, le dijeron, mire, tenemos una foto digital, es mucho mejor, para allá va la industria. Y entonces se fueron a hacer a una junta y entonces vinieron los financieros y dijeron, no, pero aquí es que vamos a perder plata, porque lo que más dinero nos da es revelar las fotografías. Y si vendemos las cámaras que hay que revelar fotografía, pues entonces se nos acabó el negocio. Y ellos siguieron con las fotografías en los 80s, pero en los 90s la competencia empezó a darse cuenta de que había la opción de las fotos electrónicas, de las fotos digitales, perdón, y entonces empezaron a desarrollarlos. Con suerte que al finales de los 90, todas las demás compañías empezaron a sacar cámaras digitales, menos Kodak.
El que lo desarrolló se quedó de último y cuando quiso entrar al mercado ya era tarde. ¿Sí? Y después de que entró al mercado tarde y que las demás cámaras estaban ya, de los demás fabricantes ya estaban adentro, entonces llegaron los smartphones, los celulares, y ¿cuál es una de las cosas que tienen los celulares? Cámaras fotográficas, ¿sí o no? Entonces ahí se acabó el negocio. Y entonces se declaró Kodak en bancarrota después de ser la compañía más grande de fotografía. ¿Se imagina? Y el título, si le quiere colocar algo, apuntar en lo que trajo pues para recordar, vamos a colocarle la diferencia entre mapa y destino. La diferencia entre mapa y destino. A mí me gustan las películas de aventuras. De hecho, una de mis predilectas son las películas de Indiana Jones. Los que no saben qué es eso, los invito a que vayan y busquen porque pues, son películas precisamente de aventuras. Y una de las cosas que colocan en esas películas es que van a ir a buscar un tesoro o van a buscar algo y entonces normalmente se encuentra con un mapa que está roto por la mitad, quemado un tercio. Sí, no lo entiende nadie, pero el hombre siempre encuentra la manera de llegar. Sí. Y lo que me llama la atención es que él no se queda con el mapa, sino que se coloca en acción y va al sitio a buscar el destino. Los de Kodak tenían el mapa, pero no llegaron al destino. ¿Sí? Y muchas veces nosotros tenemos el mapa y sabemos cómo hacer las cosas, pero no las hacemos. ¿Sí? Entonces, cuando estábamos leyendo esta parte de que las personas se acercaron contra, y los voy a colocar en contexto, contra Pablo y Silas, y los enviaron a la cárcel, era porque ellos estaban haciendo lo que el Señor les había dicho. Dijo, vayan y lleven la palabra a todos lados, por favor bendíganlos, bautícelos, etcétera, etcétera. Lo que hizo, por ejemplo, Cornelio con el eunuco, etcétera. Y entonces ellos estaban en esas, y resulta que en medio de todo dieron liberación a una mujer que tenía un espíritu del enemigo. Ella fue libre y entonces la gente se le vino encima en contra a Pablo y Silas. Van a decir, oiga, pero ¿por qué se les vienen en contra si están haciendo un bien? Pues así fue. Y los cogieron y no contentos solamente con cogerlos, los azotaron y los echaron a la cárcel. ¿Sí o no? Entonces usted imagínese que por hacer el bien, entonces usted recibe ese pago, ese castigo. Entonces, eso era lo que estaba pasando con ellos. Y muchas veces nosotros lo que nos pasa a nosotros, vivimos situaciones y circunstancias que tratamos de hacer las cosas bien, que tratamos de hacer las cosas a la manera de Dios, y en lugar de recibir beneficio o una bendición, lo que recibimos es un castigo, algo que no nos merecemos, ¿cierto? O cualquier otra circunstancia, como por ejemplo el hecho de que estemos pasando por una situación difícil. Estoy trabajando, hago mi mejor esfuerzo, pero no salen las cosas. O estoy en un emprendimiento y hago lo mejor que quiero hacer, pero no salen las cosas. Entonces, en todas esas situaciones, ¿sí? Yo tengo que dar un paso atrás y mirar el mapa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Y ese mapa que tenemos que ver son las circunstancias. ¿Qué es lo que está pasando allí? Porque muchas veces ustedes alguien ha visto el toreo, que es coger que salga un toro y hay un señor que está ahí con una capita y entonces a no dejarse matar. Es un juego que realmente a mí no me gusta, pero bueno. Y entonces muchas veces dice un dicho que los toros se ven mejor desde la barrera. Es decir, desde afuera, usted le puede decir al torero, no, pero usted tiene que moverse para aquí, tiene que moverse para allá, ¿cómo es que no hace esto? Pero si usted se mete allá adentro con el toro, es a otro precio porque está enfrentando las circunstancias. ¿Sí me hago entender? Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es mirar las circunstancias de una manera objetiva, desde afuera. ¿Sí? ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos? Pablo y Silas. Sabían que estaban haciendo las cosas para el Señor. ¿Qué circunstancias estaban viviendo? Hago las cosas bien y vienen y me pegan y me castigan. Eso es lo que estaban viviendo allí. Sin embargo, ellos no se quedaron en preguntar o en mirar las circunstancias o mirar qué pensaban ellos de las circunstancias, sino que hicieron una tercera pregunta y es, ¿qué piensa Dios de las circunstancias? Porque normalmente uno no pregunta eso.
Uno normalmente se queja, bueno, vamos a verlo más adelante, porque uno está envuelto dentro de las circunstancias. Yo tengo que mirar el mapa para saber en dónde es que estoy y para dónde es que voy. Como respondamos a esas preguntas, depende muy claramente cuál va a ser el destino, me explico. Uno muchas veces metido dentro de la situación no ve la salida, no la ve. Puede estar en las narices y no la ve. Entonces, por eso es importante que yo me salga y le pregunte a alguien que está afuera. ¿Sí? Claro, uno a quien le pregunta, a un amigo, al vecino, y eso está bien. Pero realmente el Señor es el que me puede decir a mí exactamente qué es lo que está pasando en medio de esa situación. ¿Sí? Ante una enfermedad, un revés financiero o una situación familiar, lo primero que llega son multitud de pensamientos. Y normalmente son malos. Les voy a dar un ejemplo. Usted llega y se demora para llegar a la casa y el celular se quedó sin batería. Cuando usted llega a la casa, ¿qué es lo primero que le dicen? Después de que se demoró por harto tiempo, ¿qué es lo que le dicen? Bienvenido, estábamos esperándote para almorzar. Lo regañan, ¿sí o no? ¿Usted dónde estaba? Mucho irresponsable. Nos tenía aquí con el... Le dicen de todo. ¿Por qué? Porque lo primero que uno piensa normalmente es lo malo. Eso es lo primero que piensa. Usted está en una situación financiera, como nos compartía Francisco hace un ratico, una situación financiera difícil, y empieza a inundarlo uno son los malos pensamientos. Está en una situación familiar difícil y lo primero son los malos pensamientos. Está en un momento de enfermedad y lo primero son los malos pensamientos, porque es la manera normal que nosotros pensamos. Es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando yo estoy en esa situación, ¿qué es lo primero que viene? La queja. Pablo y Silas tenían por qué quejarse. Claro, ellos estaban haciendo lo bueno y vienen y les pegan. Entonces usted imagínese que usted es Pablo y Silas, que están haciendo algo y les golpean. ¿Qué hubiera dicho usted? Honestamente. Eso me manda por venirme a mí de proactivo. ¿Quién me mandó para esto? ¿Por qué me puse a hacer esto? Y uno empieza a mirar de para atrás las cosas que hubiera cambiado para no verse metido en esa situación. ¿Sí? Eso es lo primero que uno piensa, la queja. Lo segundo es criticar y juicio, dar crítica y juicio. Eso me pasa por eso, porque estas personas están siempre pensando lo uno, están siempre pensando lo otro, y empieza uno a criticar. Cuando uno critica, se está colocando en la silla del juez. Eso es lo que es la crítica. La crítica es usted ser el juez para mirar todas las cosas desde el punto de vista de Dios. Y lo tercero, voy a pasar rápido esto porque vamos a llegar al punto, es la murmuración. Y la murmuración es hablar en contra de la situación, de la persona, de lo que haya pasado. Esas tres cosas son las primeras: queja, crítica y murmuración. ¿Quién no ha pasado por ahí? Todos hemos pasado por ahí. Todos hemos murmurado, criticado, todos nos hemos quejado por alguna situación. Ahorita mi esposa nos estaba compartiendo, cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, lo primero es, llegan esos pensamientos de queja, murmuración y crítica. Ellos tuvieron toda la oportunidad para quejarse, toda la oportunidad, pero no lo hicieron. Vamos al segundo punto y es, ¿cómo ve Dios las circunstancias? Vamos a leer Filipenses 4, 7 al 8. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensa en cosas excelentes y dignas de alabanza. Cuando uno mira las circunstancias desde afuera, tiene que mirar qué es lo positivo de esa circunstancia. Y usted me va a decir, a ver, lo positivo de una circunstancia familiar difícil, ¿me va a decir que hay algo positivo? Lo positivo de una situación financiera difícil, ¿hay algo positivo? Sí lo hay. Sí lo hay. Usted imagínese que Pablo y Silas estaban en la cárcel y ellos, dígame usted qué puede ver positivo en una cárcel. ¿La comida? No es precisamente la de un hotel. ¿Sí o no? La cama, tampoco. ¿Quién sabe cómo les tocaría hacer muchas otras cosas?
pero ellos estaban tratando de ver la situación positiva. En otra parte de la Biblia decía los discípulos que ellos se sentían honrados de que les pegaran por predicar al Señor. O sea, qué rico que me peguen. ¿Se entiende? ¿A usted le gusta que lo golpeen por alguna cosa que hace? Haga lo bueno y le peguen. Pues los discípulos estaban contentos porque estaban siendo considerados dignos de que los golpearan por predicar el evangelio. Entonces, ellos trataban siempre, no solamente de agradecerle al Señor, sino de ver la situación positiva dentro de todo eso. Y cuando uno pasa por una situación negativa, cuando uno pasa por un revés de alguna manera, es dificilísimo verle el lado positivo. Pero ¿cómo hace uno para eso? Perdón. ¿Sí? La única manera de que uno le vea el lado positivo a cualquier revés que pasa uno en la vida es verlo a través de los ojos de Dios. Porque en la voluntad de Dios siempre hay un propósito en cada cosa. Es decir, que yo estoy pasando por una situación difícil, es el propósito del Señor para formar en mí algo. Es el propósito de Dios en mi vida para que yo lo conozca de una manera diferente, de una manera poderosa. ¿Sí? Entonces es importante que yo entienda que cuando yo veo el mapa de las circunstancias desde afuera, al que le preguntes al Señor para que Él me diga qué es lo que está buscando en medio de esa situación en mi vida. ¿Sí? Nosotros hemos vivido situaciones difíciles familiarmente hablando con familiares, valga la redundancia, como pareja, ¿cierto? Con financieras también difíciles y apremiantes. Pero en todas esas lo que tratamos es de ver, bueno, Señor, ¿tú qué es lo que nos quieres mostrar en esta situación y circunstancia? Y no es fácil. No es fácil porque es lo más sencillo es quedarse uno en la carne y empezar a quejar, a murmurar y todo ese tipo de cosas, porque es lo que le sale a uno naturalmente, ¿cierto? Entonces, ahí la diferencia que hizo Pablo y Silas fue que ellos creían que a pesar de que estuvieran en situación tan difícil, había un propósito ahí. ¿Lo conocían? No tenían ni idea, pero creían en el Señor. Y aquí hay una parte importante y es creerle al Señor en medio de las circunstancias. Dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces usted me va a decir que tenga un quebranto de salud, que yo tenga un problema económico en cualquier sitio, en cualquier manera. ¿Es algo bueno? Sí, en las manos de Dios, no en las mías. En las manos de Dios porque hay un propósito. Yo me acuerdo que hemos pasado por muchas situaciones, pero me acuerdo ahorita cuando estaba en la universidad, que llegamos a una materia que era clave para la carrera. ¿Sí? Entonces todos llegamos con la mejor disposición, le metimos la ficha, estudiábamos todo eso. Y llegamos al allá se les decía parcial, eran 3 parciales, 2 o 3 parciales, en ese caso eran 3 parciales, que eran exámenes durante el semestre. Llegamos al primer parcial y entonces eso todo el mundo ahí estudiando, no sé qué, llegamos, lo presentamos. La siguiente clase lo entregaban, pero por alguna razón yo no pude ir y entonces el profesor dijo, bueno, los que no hayan venido aquí a recibir su parcial, pueden venir a mi oficina y se los entrego allá. Entonces yo llegué y busqué al profesor, llegué allá y entonces llegué, menos mal que fui a la oficina de él. Y entonces, ya van a entender por qué. Llego allá y profesor, mire, es que yo no pude ir a la clase y tal, y vengo a recoger el parcial. Y entonces llego, Guzmán. Y entonces llegué y saca mi examen y se queda mirándome y me dice, todavía la puede retirar. Significa que podía sacar la materia del semestre, ¿no? Y es una materia que si uno se retrasa de ahí para adelante, se retrasaba todo. Y entonces yo dije, no, me está tomando el pelo porque era bromista. Y entonces dice, bueno, esta nota, tenga en cuenta que le ayudé. ¿Sí? Entonces, ahí todavía tiene chance para retirarle todo eso, no sé qué. Y me entrega la nota. La máxima nota era 5 y saqué 0.8. Y me ayudó. Imagine. Yo salí con la frente en alto, feliz, ¿no? Ustedes se han visto cuando una persona llega y se cae, esos muñequitos que llegan y caen y se arrastran y que nadie los vea, así salí yo.
Y claro, cuando mis amigos me compran, los que habían estado en la clase, ¿cómo le fue y todo eso? No, 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 tengo que mirar a ver qué decisiones tomamos, pero no, ¿qué les iba a decir? Esa vergüenza. Y entonces yo llegué, no era cristiano aún, pero dije, me voy a determinar a hacerlo bien, ¿sí? Por muchas razones, pero me voy a determinar a hacerlo bien. Y entonces yo las circunstancias que estaba viendo en ese momento eran de derrota completa, pero yo decía, yo sé que lo puedo hacer. Yo estaba en ese momento lejos del Señor, pero aún así sabía que había una manera de hacerlo. Para hacer la historia corta, después me dediqué, me determiné y todo eso y finalmente el Señor me ayudó y porque fue del Señor y ya después les contaré. Y finalmente pude pasar la materia bien, no solamente ahí raspandito, sino la pasé bien. ¿Y por qué les cuento esto? Porque esa situación me ayudó a darme cuenta que yo podía ser disciplinado para hacer las cosas. Que si yo me determinaba a algo, lo podía lograr. ¿Cierto? Y muchas veces uno piensa que la situación es algo que uno va a caer ahí, va a perecer en el intento y no se da cuenta que es propiciada inclusive por el Señor para que usted saque algo adelante. ¿Sí? Pablo era un hombre educado espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que él sabía los principios del Señor. Y aquí nosotros tenemos que, y venimos aquí a recibir educación espiritual, porque hay gente que espiritualmente es maleducada o espiritualmente no tiene educación, y eso es una gran pérdida que vamos a ver más adelante. Y entonces, como él era educado, la manera de que uno sea educado es ser uno discípulo. Esa es la manera. El Señor tenía sus discípulos y eran los que a ellos les enseñaba espiritualmente, ¿cierto? Para educarlos. Y por lo que era, por lo tanto, entonces era un hombre que se sometía a los principios de Dios. Un hombre que se discipula permite que el Señor lo corrija, que el Señor le enseñe a través de las circunstancias. Ahorita decía mi esposa, la prueba es una oportunidad para conocer al Señor de una manera nueva. Abrazando la prueba es como yo sé qué es lo que el Señor quiere para mi vida. Y hay cosas difíciles, mire, de verdad que yo sé que no todos pasamos por las mismas pruebas, unos pasamos por unas o por otras, y todas tienen un grado de dificultad. Pero cuando yo digo, Señor, esta es mi prueba, esto es lo que tú me has enviado, no sé cuál es la salida, solamente la encontraré a ti y abrazo la prueba, entendiendo que estoy abrazando la oportunidad que el Señor me está dando para enfrentar algo, es totalmente diferente las circunstancias que estoy viendo porque sé que hay una salida, sé que hay un objetivo, sé que hay un propósito en cada una de esas cosas. Amén. Entonces es importante que lo entendamos. Entonces, Pablo no respondió en lo físico o en lo emocional, sino que él fue a un nivel superior y fue a buscar respuestas a nivel espiritual. ¿Sí? A nivel físico, golpeado, amarrado en una cárcel. Emocionalmente traicionado por las personas que ayudó. O sea, de esas dos no había manera de que pudiera apoyarse. Pero dijo, mi apoyo está en el Señor. Y fue a buscar al Señor para encontrar su sustento. Amén. Y aquí es donde vamos a la tercera parte y son declaraciones de poder, que es la parte más importante de todo lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Cualquier cosa que nosotros dejemos caer en nuestro corazón es lo que declaramos. Dice en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo sé yo si estoy respondiendo en mis fuerzas físicas o emocionales o me estoy apoyando en el Señor? Por cómo hable. Por cómo hable. Si yo estoy pasando por una situación difícil y me pongo a quejarme y a maldecir y todo ese tipo de cosas, estoy respondiendo emocionalmente y físicamente hablando. Pero Pablo hacía otra cosa. ¿Qué fue lo que se puso a hacer? Alabar, alabar. Hebreos 10:16-25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Es una locura ponerse uno a cantar en medio de una situación difícil, ¿sí o no? Me pregunto, ¿aquí ha habido algún loco que lo haya hecho? Yo lo he hecho, ¿sí? Y yo les digo, cuando uno empieza a cantar y alabar, lo primero que hace el Señor es devolverle a uno esa confianza en Él.
¿Sí? Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta semana nos reunimos en un discipulado y yo les hacía una pregunta. ¿Qué es algo espiritual que hace todo el mundo en la tierra todos los días? Todas las personas. Hablar. El hablar es un producto espiritual, es algo que usted declara. Muchas veces nosotros no tenemos idea del poder tan impresionante que es el hablar, son declaraciones, ¿cierto? Eso es hablar, eso es un poder sobrenatural que hay en la palabra. El Señor en Génesis creó todo lo que está hecho en 6 días declarando la palabra. Dijo que se haga la luz, que se separen las aguas de la tierra, que se creen las plantas, los animales, los pájaros. Todo fue declaraciones. ¿Qué dice Juan capítulo 1, verso 1? El verbo hecho carne es el mismo Señor Jesucristo que vino acá. Entonces el poder de la palabra es algo sobrenatural e importante e impresionante que nosotros tenemos que entender que está en nuestro conocimiento y por lo tanto podemos manejarlo guiado por el Señor. ¿Sí? Y Pablo lo entendía. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Dijo, yo no me voy a poner a criticar, yo no me voy a poner a maldecir, no sé qué, yo me voy a poner a alabar porque sé que la respuesta del Señor depende de lo que yo crea en mi corazón y lo que declare. Ahora, en la situación que estamos pasando, ¿qué es lo que usted cree? Y usted me va a decir, no, el Señor Jehová de los ejércitos está por mí. ¿Cierto? Aquí todos somos espirituales. Y yo sé que el Señor me va a dar la respuesta y no sé qué dice más. La pregunta es, ¿lo cree? Porque hay una diferencia entre un cristiano informado y un cristiano que ejecuta con poder. El enemigo no le tiene miedo al cristiano informado. Aquí nosotros entre todos somos buenos cristianos informados, sabemos todo lo que las promesas del Señor, sabemos lo que tiene para nosotros, pero el que las declara con poder es el que hace la diferencia. No es solamente pensarlo y creerlo, es declararlo. Todo el libro de Santiago habla del poder de la lengua en la declaración, ¿sí? Entonces por eso es importante que entendamos, ¿estoy pasando por una situación difícil? Sí, estoy pasando por una situación difícil. Bueno, el Señor, usted que tiene en su mente y en su corazón, yo sé que el Señor me va a responder y todo eso, pero lo cree y lo más importante, lo declara. Lo otro es que no lo sepa y es válido también. Entonces, ¿qué está haciendo para saber cuál es el propósito del Señor en esa situación? En esa situación familiar, en esa situación financiera, ¿cuál es el propósito? Eso es lo importante. Entonces, ¿qué es la queja? Para hablar de 3 cosas. ¿Qué es la queja? La queja es señal de incredulidad. Cuando uno se queja, ya no está teniendo fe porque no le cree al Señor lo que Él va a hacer para uno. Entonces, está pasando por una situación difícil económicamente hablando. Señor, pero yo que he hecho tanto, que he diezmado, que he ofrendado y tú no me respondes, no sé qué. Eso es pura queja. Y a Él lo que estoy demostrando es incredulidad. Cuando alguien se queja, cuando uno escucha a una persona, es fácil saber si su corazón está lleno de parte del Señor o lleno de parte de argumentos del enemigo. Y la queja es eso, falta de fe, es incredulidad. Y dice que es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo me voy a acercar a Dios si el Señor no se agrada de lo que yo estoy haciendo? ¿Van conmigo? Entonces es importante que entienda, si yo me quejo, estoy alejándome del Señor. Lo segundo, crítica y juicio. Es cuando yo me hago juez y empiezo a condenar la situación o a las personas que están involucradas. Entonces empieza, claro, es que yo lo hubiera hecho mejor, yo hubiera hecho esto. Cuando uno critica, se sienta en el puesto del Señor como juez para empezar a impartir juicios contra todo el mundo. Y eso es la segunda cosa que sucede. Y lo tercero, dentro de lo que vamos a ver, es la murmuración. Y la murmuración es levantar la lengua contra la voluntad de Dios. Levantar la lengua contra la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué les digo contra la voluntad de Dios? Porque normalmente el que murmura habla mal de algo.
¿sí? De alguien, de la situación, de lo que sea. Pero eso es murmurar. Y entonces, ¿por qué estoy diciendo que está levantando, hablando en contra de la voluntad de Dios? Porque no sabe cuál es la voluntad de Dios para esa situación y se atreve a hablar o nos atrevemos a hablar, ¿sí? Como ustedes saben, hemos pasado por una situación difícil en la familia, más que financiera, laboral. Y una de las cosas que cuando sucedió todo esto, que le dijo a mi esposa, estábamos en ciudades diferentes, ella se fue a orar y lo primero que el Señor le dijo a ella fue, dé gracias. Y ahorita vamos a ver algo muy importante que ocurre con eso. Y a mí me dijo también, no se queje, no murmure, no hable mal, en otras palabras, ¿sí? Pero ¿cómo hace uno para no hablar mal si lo único que llegan son pensamientos de maldad en la vida en contra de las personas? Y aquí es importante entender que yo tengo todo el poder y la autoridad para filtrar esos pensamientos. Mire, dice Catherine Kuhlman, creo, Joyce Meyer, grandes profetas del Señor decían, usted no puede evitar que los pájaros estén volando encima de su cabeza, pero sí puede evitar que hagan un nido en su cabeza. ¿Te imagina que usted vaya y usted tenga un nido de pájaros ahí en la cabeza? ¿Se ha imaginado eso? ¿Quién lo permitió? Uno es el que lo permite. Entonces, cuando hay muchos pensamientos, está bien que vengan los pensamientos, pero yo soy el que evita que esos pensamientos lleguen a mi cabeza y entonces formen un nido. Y ahí es donde yo puedo ir a alejarlos de ellos. Amén. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Ellos decidieron alabar en lugar de quejarse. ¿Y qué es la alabanza? ¿Sí? La alabanza, el Señor la utiliza, perdón. La alabanza es la manera como yo me puedo acercar a Dios y le empiezo a dar gracias al Señor a pesar de las circunstancias. ¿Usted le ha dado gracias por lo que está pasando? Gracias, Señor, por esta situación difícil, gracias por el desierto que estoy viviendo. Eso no lo hace uno, porque uno normalmente enfrenta desde la emoción, desde la carne, pero el Señor lo hizo con Pablo y Silas y fue enfrentarlo desde el poder de Dios. Y entonces estaba diciendo alabanza en lugar de queja. Sabía que tenía que guardar su mente. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Dar gracias en todo, en lo bueno, en lo malo, en lo feo. Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cuando uno da gracias, la paz de Dios le guarda a uno la mente y el corazón. Durante todo este tiempo que estuvimos con mi esposa dando gracias, el Señor nos guardó la mente y el corazón. Porque si uno se pone a pensar en cosas negativas, lo primero que cae es la mente con argumentos y el corazón va por delante. Entonces, por eso es importante guardar la mente y el corazón cuando uno da gracias. Eso es lo que hace el Señor, guardar nuestras vidas. Y Hebreos 13:15 dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Declarar la palabra de Dios y declarar gracias al Señor. ¿Qué significa eso? No quedarme solo con saberlo, sino declararlo. Señor, me está yendo mal. Gracias, Señor, por esta situación, porque yo sé que hay algo bueno en toda esta situación. Gracias por esto, gracias por lo otro, pero declararlo, porque ahí es donde empieza a cambiar la atmósfera que el Señor ha colocado. ¿Qué hicieron ellos? Dar alabanza, y por lo tanto entonces el Señor cambió las circunstancias. Segundo, ellos decidieron. ¿Qué es lo primero que hace uno? Lo segundo que hace uno, juzgar. Yo soy el que estoy aquí juzgando. ¿Qué es lo contrario? Interceder. O sea, en lugar de ser juez, es defensor. ¿Sí me hago entender? En un juicio está el juez, que es el que dicta sentencia, está el fiscal que condena, y está el defensor que defiende a la persona. Entonces, Pablo decidió ser defensor de los que lo estaban castigando. Los defendió y vamos a ver por qué. Vamos a Hechos 16:26-28. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas
de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los precios habían huido. Esa es la oportunidad de Pablo. Que se mate, ¿sí o no? Se cayó toda la cárcel. ¿Qué era lo que pasaba? El carcelero, si se le escapaban los presos, la tortura que tenía que enfrentar era peor y por eso se mataban. Y entonces llegó y vio la cárcel destruida, todo ha vuelto nada, ¿cierto? Las cárceles abiertas. Y entonces dijo, no, aquí me toca suicidarme. Y cogió la espada y ya se iba a matar. ¿Qué hubiera hecho Pablo si no lo hubiera llegado a defender, si lo estuviera juzgando? Bueno, de Dios era que me mate. Pero dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Ahí en el verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pasó de juez a intercesor. No se mate. No se mate. Y entonces, ¿qué nos pide el Señor? Que en las circunstancias difíciles, a los que nos están haciendo mal, pidamos por ellos. Nada fácil, ¿sí o no? Porque la persona que de repente le hizo mal o nos hizo mal de alguna manera, ahora el Señor me está diciendo, pida por él y ore por él. ¿Ah? Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros para que nosotros subamos al nivel que Él nos necesita. Amén. Si Él no hubiera intercedido, lo más sencillo era que el carcelero se matara, pero Él hubiera quedado como un juez, Pablo, de toda la situación, en lugar de haber intercedido por ese hombre. Y lo tercero que hablamos fue la murmuración, ¿cierto? Lo normal que nace. Pero no, Pablo decidió profetizar. ¿Qué es murmurar? Hablar en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué es profetizar? Hablar la voluntad de Dios para alguien. ¿Se acuerdan que hace 8 días dijimos vamos a profetizar y a orar por las personas? Murmurar es lo contrario. ¿Y cómo sabemos eso? Vamos a Santiago 4:3. Dice, primero vamos a Hechos 16:29. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra de Dios del Señor a él y a todos los de su casa. Amén y amén. Entonces le profetizó, en lugar de llegar y murmurar y decir, ¿usted cómo se ocurre pegarnos? ¿Cómo se le ocurre todas esas cosas? Llegó y vio la oportunidad para predicarle del Señor. Profetizar es hablar inspirado por el Señor. Eso fue lo que hizo Pablo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos la tentación de murmurar, empecemos a hablar inspirados por el Señor para bendecir, inclusive a las personas que nos han hecho daño. Amén. En Santiago 4 dice, 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí les voy a compartir algo. Dice, hablar y orar sin buscar la voluntad de Dios en una situación no es más que un positivismo ridículo que no tiene ningún peso. Venga, les explico eso. Cuando estoy pasando por una situación difícil, yo tengo que buscar cuál es la voluntad de Dios para mí en eso. ¿Sí? Porque ahí entonces yo ya sé cómo voy a pedir. Señor, voy a orar de esta manera, voy a orar de esta. Cuando no busco la voluntad de Dios y me paro frente al espejo y digo, te va a ir bien porque todo está bien y empiezo a decir y a decir cosas y decir cosas, eso es un positivismo que no tiene ningún peso. Lo que da peso para que haya una respuesta de parte de Dios es declarar la palabra del Señor para esa situación. Eso se llama la palabra rema, ya la hemos visto. Si yo no tengo una palabra de Dios para esa situación, entonces es un positivismo que no me lleva a ningún lado. No, te va a ir muy bien porque tú eres un hijo de Dios y todo. Bueno, yo sé que Dios es un hijo de, yo soy un hijo de Dios y todo eso, pero ¿qué es lo que quiere el Señor con esta situación? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, una enfermedad. ¿Sí? Una enfermedad nadie la quiere, es algo que todo el mundo, obviamente queremos estar en buena salud, ¿cierto? Pero aún la enfermedad el Señor la utiliza para bendecir y acercar a las personas al Señor. En algún momento en donde estábamos viviendo antes, hubo una persona que cayó en una enfermedad. Y entonces la declaración que él hizo fue, Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, yo voy a utilizar el talento que tú me has dado para bendecirte. Y el Señor lo sacó. ¿Sí?
Entonces él entendió que él tenía un talento que no estaba utilizando para el Señor, lo estaba utilizando para cualquier otra cosa, pero ahí el Señor a través de esa situación le dijo, yo necesito que tú utilices ese talento para mí. Entonces entendamos cuál es el propósito en cada situación. No hay nada gratis, no hay algo al azar, todo tiene una situación. Acuérdese del mapa. Cada mapa tiene un destino. ¿Cuál es el mapa? ¿Ya sabe cuál es el mapa? De pronto ni sabe. Es importante que sepa cuál es el mapa, cuál es el destino y nos pongamos a buscarlo de parte de Dios, el destino. Amén. Entonces, ¿cuál fue la llave que utilizó Pablo? Finalmente, después de todo eso que les he dicho. Vamos a Proverbios 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La lengua, el poder que tiene es sobrenatural. Lo que usted declare inspirado por el Señor, se va a hacer. Muchas veces uno llega y dice, cuidado con lo que pide, porque el Señor le va a responder. He visto testimonios que inclusive me han compartido ustedes que dicen, Señor, ¿sabes qué? Yo necesito un trabajo que te trabaje de acá a acá, de esta hora a esta hora, ganándome tanto. Y es impresionante, el Señor a la siguiente semana o al rato les da ese trabajo exacto como lo pidieron. ¿Y sabe cuál es lo que dicen ellos? Hubiera pedido más. Es verdad. Cuando uno pide guiado por la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer usted con esa bendición que el Señor le está dando? ¿Para qué quiere usted esa bendición? ¿Para qué quiere usted recuperarse de su salud? ¿Para qué usted quiere ese trabajo? ¿Para qué quiere usted esa reconciliación familiar? ¿Sí? Porque si la bendición finalmente la va a utilizar como excusa para alejarse del Señor, pues yo no creo que sea muy sabio lo que está pidiendo. Pero si usted está convencido de que esa situación le está ayudando a acercarse más al Señor, va a ser de grande bendición. Las oportunidades que el Señor nos da a través de las pruebas es de conocerlo a Él de una manera nueva y sobrenatural. Y créanme que nosotros hemos pasado por diferentes situaciones y vemos cómo la mano del Señor se extiende cuando uno se determina por Él. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, porque sabemos que Él está en medio de toda la situación. Entonces, lo primero, entender las circunstancias en las que estoy. Segundo es buscar la voluntad de Dios. Y lo tercero es declarar la palabra de Dios para esa circunstancia. Eso es lo que yo tengo que hacer cuando me acerco al Señor. Amén. Y vuelvo y les digo, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano informado y un cristiano que tiene el poder en sus manos? ¿Perdón? Un cristiano informado y un cristiano que tiene el poder y que se ve a través de él la manifestación de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La declaración. Cómo habla, cómo decreta, porque está en el poder de su lengua, inspirado por el Señor nuevamente. Si no hay inspiración de parte del Señor, eso no va para ningún lado, no tiene ningún peso. Pero cuando uno está inspirado por el Señor, eso tiene todo el poder de parte del Señor para que traiga la bendición. Amén. Amén. Entonces, ¿quiénes estamos pasando por situaciones difíciles ahorita? Bueno, menos mal que somos 3 más. Todos estamos, bueno, la mayoría, muy bien los que no, amén. Dios los bendiga. ¿Cierto? De pronto ese mensaje le sirve a otra persona para que se lo recomiende. Pero lo que yo le quiero decir es, todos estamos o hemos pasado por situaciones difíciles y muchas veces no salimos de ahí no porque el Señor no tenga el poder, es porque no hemos visto el mapa. ¿Cuál es el propósito del Señor en esa situación? Y entregarle a Él, decirle, Señor, ¿sabes qué? Está bien, no es fácil, pero me entrego a ti para saber qué es lo que tú tienes para con esta situación y que me saques en victoria esta situación. Y el Señor nunca nos va a dejar avergonzados cuando le creemos a Él. Amén. Amén. Y hoy vamos a orar en 2 sentidos. Lo primero es, para esas situaciones difíciles que estamos pasando, hay salida en el Señor. Sí la hay. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar el mapa, buscar el propósito del Señor, buscarlo de verdad con ganas a Él. Si usted supiera en este momento que hay una persona en algún lugar del mundo que le puede dar la respuesta a la situación que está pasando, ¿lo buscaría? Yo sí.
Y esa persona se llama el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo y está aquí. Está a la distancia de una oración. Entonces busquémoslo para que Él me entregue a mí esa respuesta, ese por qué está pasando esta situación y lo más importante, cómo llegar al destino. Porque una cosa es tener el mapa y otra cosa es llegar al destino. Amén. Vamos a orar. Si quieren, coloquémonos de pie para que podamos orar más cómodos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a colocarle al Señor en sus manos esta situación que estamos pasando. Padre Santo, te doy muchas gracias porque sabemos, Papito Dios, que tú tienes una palabra para cada una de las situaciones que estamos pasando, Señor. Una situación familiar, una situación financiera, una situación laboral, cualquiera la situación que esté pasando, sabemos, Señor, que tú tienes la respuesta en tus manos. Y hoy venimos delante tuyo, Señor, como lo hizo Pablo y Silas. No vamos a murmurar, no vamos a quejarnos, no vamos a criticar. Padre Santo, vamos a alabarte, Señor, vamos a buscarte de todo corazón para saber cuál es la salida a la situación que estamos viviendo. Y si alguno quiere orar particularmente por algo así con los ojos cerrados, levante su mano para yo poder orar por cada uno de ustedes y pedirle al Señor que les muestre cuál es no solo el mapa, sino la manera de llegar a ese destino. Padre Santo, en esta noche venimos delante tuyo y entregamos esta situación que estamos viviendo, Papito Dios. Y hoy aprendimos una cosa y es declarar. Y vamos a empezar a declarar que el Señor tiene la salida para cada situación. Repitan después de mí, esta leve tribulación nos dará un cada vez más excelente peso en gloria. Padre Santo, estamos declarando que a pesar que esa situación esté pasando, tú, Padre Santo, nos vas a dar un peso mayor porque vamos a ver tu poder en la situación. Vamos a ver, Padre Santo, cómo te conocemos de una manera nueva y sobrenatural. No solamente para conocer el propósito, sino para que nos saques en victoria de esta situación. Hoy clamo, Papito Dios, para todos aquellos que están con su mano levantada, Señor, para que seas tú mostrándoles, Señor, cuál es ese propósito, pero no quedarse solo allí, sino que a través de su declaración, a través de la palabra que tú les vas a dar, Padre Santo, la salida a cada una de esas situaciones. Tú lo hiciste conmigo, Papito Dios. Tú lo hiciste con mi familia. Tú lo has hecho con esta iglesia, con todos y cada uno de nosotros, Señor. Hoy clamamos para que se haga nuevamente en nuestras vidas, Señor. En todos y cada uno de los que hoy estamos clamando y levantando nuestras manos en señal de dependencia completa y total de ti, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, porque sé que la palabra, Papito Dios, que viene de ti es fuerte, Padre Santo, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor. Y esa palabra nos va a dar la victoria porque vamos a estar, Padre Santo, caminando en tu propósito para llegar a obtener la victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Un aplauso al Señor por esta situación. Amén. Y vamos a terminar con una pequeña alabanza. Amén. Y luego nos tomamos un cafecito. Para los que quieran cafecito.